No tenemos que olvidar que hay mucha gente, bueno, mejor dicho, una minoría de gente que se aprovecha de la crisis gracias a la especulación. Y eso también hace subir los precios de los alimentos. Y esto compone lo que es la crisis alimentaria. La crisis alimentaria, que tiene efectos directos sobre la geopolítica. Imagino que ya conocéis las revueltas árabes en Egipto, en Libia, en Siria, por ejemplo. Tienen que ver directamente con los precios de los alimentos, porque todos empiezan cuanto más arriba se encuentran los precios de los alimentos. Todas. Y por eso las llamamos las revueltas del hambre. Por tanto, ya estamos viendo el panorama, que no es bonito, hay que decirlo, vamos. Un panorama de colapso social por un lado y un panorama de colapso ecológico. Por tanto, ya tenemos que pensar qué tenemos que desmontar o qué mitos tenemos que quitar del medio para poder repensar luego otra prosperidad, es decir, una prosperidad donde podemos vivir sin crecimiento. Entonces, como decía, lo primero que vamos a hacer es desmontar esos mitos. Y esos mitos realmente son 5 en la economía actual. Son 5. Por un lado es el crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto. Segundo es la productividad. Tercero es el progreso tecnológico. Cuarto es el poder adquisitivo. Y quinto es el empleo. Y esas 5 características fundamentan el sistema productivista y consumista que conocemos, que al final se conforma de la forma siguiente. Lo tenéis que imaginar como un círculo, o más bien como una espiral creciente. Cuanto más producimos, más creamos empleos. Cuanto más creamos empleos, más creamos poder de consumir. Y cuanto más consumo creamos, más producción estamos creando. Y a más producción, más empleo, más empleo, más consumo, más empleo. ¿Me entendéis? Esto es la espiral creciente de la economía del crecimiento. Y las 5 características que os he comentado tienen bastante beneficios. Vamos a ir una por una para entenderlos bien. Primero es el crecimiento del PIB, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso conocéis, me imagino. Cuando vais a seguir todos los días, ¿ha subido o no ha subido el PIB? El Producto Interno Bruto. Básicamente, ¿qué nos dice el PIB? Nos dice que entre 2 periodos dados ha aumentado la cantidad de cosas producidas que se han intercambiado en el mercado. Básicamente nos dice esto. Pero no nos dice nada del bienestar, porque aquí puedes recordar una cifra importante. $15.000 por habitante. Encima de esta cifra, de este umbral, no existe ninguna correlación, ni negativa, ni positiva, entre aumento del PIB y aumento de bienestar. O sea, si alguien nos dice, por ejemplo, un político, un economista, os dice, está subiendo el PIB, dejando entender que va a subir el bienestar, os está mintiendo, porque no lo sabe. De hecho, es al revés. Sabemos incluso que hay países que consiguen mejores impactos sociales que otros con un PIB mucho menor. Y aquí un ejemplo. Chile, que tiene un PIB 3 veces menor que Dinamarca, tiene una esperanza de vida mayor que la Dinamarca. Por tanto, primero tenemos que saber que esto, PIB no es lo mismo que bienestar. Y además, el PIB también tiene bastantes problemas. El PIB, por ejemplo, no tiene en cuenta un montón de factores básicos para la vida. No tiene en cuenta, primero, el trabajo que no se remunera. Y aquí podemos citar primero el trabajo doméstico o el trabajo de cuidados. No tiene en cuenta en general el trabajo voluntario. Y además no tiene en cuenta, por supuesto, los impactos sobre el medio ambiente. Por tanto, el crecimiento, entendido como el crecimiento del PIB, es una cosa muy coja. Y además se basa en lo siguiente, es lo que ya solemos llamar la teoría del pastel. Tenéis que imaginar, es un pastel. Eso es la riqueza. Y cuanto más crece el pastel, más podemos repartir entre el capital y el trabajo. Sin embargo, en esta teoría del pastel no tenemos en cuenta una cosa importante. Primero, los ingredientes. Porque los ingredientes pueden ser de mala calidad. Entonces, hacer un pastel de mala calidad no es bueno para la salud de las personas. Además, los ingredientes pueden escasear. Entonces, ya no podemos hacer más pastel. Y además, el pastel también tiene una cosa, que es un molde. Un molde con límites. Aquí sería el planeta. No podemos hacer más pastel que lo que tenemos. Por tanto, tenemos que salir de esta visión de que el crecimiento, más crecimiento, siempre es posible. Porque la teoría del pastel no se sostiene ahora mismo. Esto es el primer criterio. Luego tenemos la segunda variable, que es la productividad. Otra cosa que vais a oír todos los días, porque además nos repiten
que tenemos que aumentar la productividad. De hecho, nos dicen que los españoles tenemos una baja productividad y por eso la tenemos que aumentar. Sin embargo, tenemos que pensar un poco más en productividad. Porque es verdad que para la economía dominante la productividad es básica. Es básica para todo, para protección social, para tiempo libre. Sin embargo, ¿qué significa productividad? Bueno, vamos a hacerlo de forma bastante simple. La productividad que dice que podemos producir la misma cantidad de las mismas cosas con menos trabajo, básicamente. Y además nos dicen que siempre habrá aumentos de productividad y que los aumentos de productividad son buenos. Sin embargo, os voy a dar un ejemplo para que pensemos un poco mejor este concepto. La agricultura. Es verdad que la agricultura es un sector que ha conocido una mejora de productividad brutal. Para que veáis, entre el año 1000 y 1800, para producir 50 kilos de trigo, hacían falta 200 horas. En el año 1950, hacía falta 2 horas y media. Y hoy en día, ¿cuánto tiempo necesitamos para producir 50 kilos de trigo? Alguien que me dice más, pues no, es que algo menos, ¿no? Media hora necesitamos para 50 kilos de trigo. Podemos decir que la agricultura, en este caso, ha conocido una mejora de productividad enorme. Sin embargo, aquí tenemos que preguntarnos a qué precio lo ha hecho. Porque primero, la agricultura, mejor dicho, el sistema agroalimentario, necesita, ante todo, muchísima energía. Muchísima energía. Para pesticidas, para químicos, para la ultramecanización del campo, para el transporte, justamente para coger los tomates en Chile todo el año, para la refrigeración, empezando por vuestra casa, en ese frigorífico. Todo esto necesita muchísima energía. Y además, el sistema agroalimentario es el primer emisor de CO2, con más del 50% de las emisiones de CO2. Por lo tanto, tenemos que pensar y tenemos que empezar a relacionar también lo que es la productividad con lo que solemos llamar el productivismo. La productividad también es, en gran parte, nociva para el medio ambiente. Y eso tenemos que implementar en las reflexiones económicas que tenemos. Porque además, detrás de la productividad, está el tercer factor que os decía al principio, que es el progreso tecnológico. Y además, aquí también va a ser otra cosa. Con la gente se habla de crecimiento verde, que nos dicen que cualquier tipo de progreso tecnológico es bueno, aceptable y además nos salvará. Gracias a la tecnología saldremos justamente del callejón sin salida donde nos encontramos. Pero aquí tenemos que decir dos cosas, por lo menos. Dos críticas a esta visión de la tecnología salvadora. Primero, existe lo que llamamos el efecto rebote. ¿Ya lo habéis hablado esta semana? El efecto rebote. Así que lo explico de forma muy rápida. Tampoco es complicado. Vamos a decir de la forma siguiente. Tenéis un coche, hace 20 años. Este coche necesitaba muchos materiales y agua para construirlo. Y además emitía bastante CO2. Hoy en día, los coches, por unidad, un coche, produce mucho menos CO2 y necesita mucho menos material para ser construido. Podemos decir que hemos tenido una mejoría tecnológica entre los dos estados, es verdad. Hemos mejorado los procedimientos tecnológicos. Sin embargo, ¿qué ha pasado en el mismo plazo de tiempo? Vendemos muchos más coches, porque hay más gente y más gente que hay que comprar. Por tanto, el aumento de cantidades producidas y vendidas es mucho mayor que los beneficios que hemos conseguido por las mejoras tecnológicas. Y eso se llama el efecto rebote. Y hay otra cosa también en el sector energético que tenemos que también tener en cuenta y que se tiene poco en cuenta. Se llama la tasa de retorno energético. ¿Eso lo habéis hablado con Roberto, con ello? Entonces, ¿qué es? Ahora que habéis dicho que sí. Vamos a hacer el primer examen de esta semana. Que sí, pero luego ya nos escondemos, ¿eh? Cantidad de barriles de petróleo, es decir, la proporción de la energía que obtienes y la energía que gastas para poder utilizarla, ¿no? Sí, básicamente es esto. Energía invertida y energía obtenida, básicamente. Eso lo podéis ver así en las películas del Far West, ¿no? De hace tiempo,
Cuando estabas en Estados Unidos al principio del siglo XX, solamente así con un pequeño agujero tenías el petróleo que salía con facilidad. Eso es una tasa de retorno energético grandísima, porque sin hacer nada, sin casi poner energía, tienes un retorno rápido. Sin embargo, ahora mismo tenemos que ir cada vez más profundo, por ejemplo, para sacar el petróleo, es decir, que está bajando la tasa de retorno energético. Ahora estamos calculando que a nivel de extracción, para sacar 20 barriles de petróleo, necesitamos un barril, es decir, que tenemos una tasa de retorno energético de 1 a 20. Es más, estamos calculando que si queremos que funcione esta sociedad industrial, o hiperindustrial, mejor dicho, necesitamos una tasa de retorno energético entre 12 y 25, más o menos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la tasa de retorno energético de las nuevas fuentes de energía que ahora mismo estamos desarrollando? Empezando sobre todo, no tanto con las renovables, sino con las nuevas fuentes que nos muestran, nos enseñan como las nuevas esperanzas de este mundo. Hay que dar dos ejemplos. El primero que conocemos bastante bien aquí es el fracking. Ya lo conocéis, el fracking, me imagino, ¿no? Esta super tecnología que tenemos para alcanzar el gas no convencional. La tasa de retorno energético del fracking es de máximo 5. 5. El fracking, ¿te suena el fracking? Si no suena, lo explico rápidamente. Tenemos dos tipos de gas en el subsuelo. Un gas que llamamos convencional y un gas que llamamos no convencional. El convencional es bastante simple. Lo que hacéis, tenéis un tubo vertical, entra y saca el gas. Para hacerlo de forma simple. Y el fracking es una metodología, una técnica que utilizamos para coger el gas no convencional. Entonces tenéis un tubo que entra, que ponemos de esta forma y luego inyectamos agua a alta presión con productos químicos. Y eso rompe la roca y te permite sacar el gas que se encontraba ahí. Eso es el fracking. Entonces, la tasa de retorno energético del fracking es de 1 a 5. Y de los agrocombustibles, esos famosos agrocombustibles, la tasa de retorno energético varía entre 1 a 8, es decir, podemos sacar 8 unidades por una apuesta para los mejores en Brasil, como el etanol, hasta los peores con rendimientos y retornos negativos. Es decir, que sacamos menos energía de lo que hemos puesto. Entonces aquí tenemos un grave problema con el energético. No podemos sostener el sistema que hemos montado con las nuevas fuentes de energía que estamos creando. Por eso tenemos que decir que la tecnología no nos va a salvar. El problema no es tecnológico, es político y de organización social. Luego tenéis el cuarto factor. Y este factor es el poder adquisitivo. Otra cosa también que solemos oír todos los días, porque todas las políticas económicas que tenemos es para relanzar la cadena económica para que podamos consumir, porque al final el poder adquisitivo, ¿cuál es? ¿O qué es? Solamente es el poder de compra que tenéis en el mercado. Y además es muy importante, nos dicen que tenemos que consumir justamente para crear empleo, porque cuanto más consumís, más economía de crecimiento tendréis, más producción y más empleo. De hecho, aquí había un cartel hace unos 50 años en Estados Unidos, que había un periodo de crisis. Aquí tenéis que imaginar el tío Sam. Y ponía esto. Decía, una compra hoy, un desempleado menos mañana, quizás tú. Y la lógica no ha cambiado. Seguimos con la misma lógica. Tú compras y mañana tendrás un empleo. Porque detrás de todo esto está la cuestión del empleo. Y yo digo empleo, no digo trabajo, porque trabajo es una cosa mucho más amplia que el empleo. Hoy cuando decimos empleo nos referimos básicamente a un tipo concreto de trabajo. A un trabajo primero que es productivo. Productivo porque crea un tipo de riqueza material y cuantitativa que se puede intercambiar en el mercado. Es un trabajo que es mercantil, porque tú vas a alquilar realmente tu fuerza de trabajo en el mercado, en el famoso mercado laboral. Además es un trabajo que es asalariado de forma dominante. No poseamos realmente los medios de producción. Y además es un trabajo a tiempo completo. Se supone que la norma es trabajar 8 horas al día, más las horas extras, por supuesto. Y dentro de esta dinámica, lo que tenéis al final es lo siguiente. Quien no trabaja con este tipo de empleo, no come. Es decir, que no podemos acceder a nuestras necesidades básicas si no tenemos un trabajo y un salario. Porque no autoproducimos y no autoconsumimos. Quien no trabaja, no consume tampoco.
Es decir, que la persona que no trabaja no tiene acceso a lo básico de la sociedad de consumo, lo que genera marginación, exclusión y frustración. Y además, eso lo hemos visto justo antes, quien no consume no crea empleo. Y aquí tenéis realmente lo que entendemos ahora mismo por pleno empleo. El pleno empleo nos dice que al final tenemos que crear empleo, sea cual sea, justamente para que las personas puedan comer, consumir y además crear nuevos yacimientos de empleo. Y aquí de nuevo estamos entrando en este círculo, esta espiral creciente que hemos escrito al principio. Sin embargo, aquí tenemos que decirlo con claridad. No todos los empleos valen. Hay empleos que no valen. Eso tiene que quedar clarísimo. Hay empleos que no valen, primero, por ejemplo, porque no son éticos. Podemos dar el ejemplo de las armas. Y aquí tenemos muchísimas empresas de armas en Euskadi. Aquí tenemos, creo que unas 100 empresas, más o menos, que construyen armas en el País Vasco. No está mal, ¿eh? Armas que acaban, ¿dónde? En Libia, por ejemplo. Estos empleos no valen, porque realmente no luchan a favor de una sociedad que sea pacífica y donde la resolución de conflictos sea un valor. Tampoco valen los empleos que sabemos no tienen futuro. Por ejemplo, todos los empleos que están en sectores que dependen de la energía barata, que son intensivos en emisiones, intensivos en capital. No valen empleos que sabemos que dentro de 30 años seguramente no existirán. Es mentirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en el sector del automóvil, en el sector aéreo, en el sector del turismo de masas. Aquí seguramente son empleos que van a desaparecer. Y además también no valen los empleos que destruyen valor. Y aquí os voy a dar un ejemplo. Antes hemos hablado de la tasa de retorno energético. También lo podemos hacer a nivel de tasa de retorno social, del rendimiento social. Eso se suele calcular también. Lo que hacemos es, para cada euro que gana una persona, calculamos cuánto valor ecológico y social destruye. Eso lo ha hecho la New Economics Foundation, por ejemplo. Y dicen lo siguiente: si cogemos un banquero, que pueden ganar hasta 12 millones de euros al año. No está mal. Y lo comparamos con una persona que limpia en un hospital, que suele ser una mujer y que gana un salario mínimo. El banquero, por cada euro que gana, destruye valor entre 40 y 50 euros. Una persona, una mujer que limpia en un hospital, lo que hace por cada euro que gana, genera valor, hasta 10 euros. Entonces aquí tenemos que pensar, ¿cuáles son los empleos que realmente valen para la sociedad, para tener una sociedad que sea sostenible y justa? Entonces, una vez que hemos visto estos 5 factores, que hemos desmontado estos 5 mitos de forma rápida, tenemos que pensar, vale, si esto no vale, ¿qué es lo que vale? ¿Qué tenemos que proponer a nivel macroeconómico? Aquí os diría, principalmente, tenemos que pasar de una sociedad de tener más a una sociedad de vivir bien, y que básicamente se basa en una economía del cuidado. Porque tenemos que cuidar de muchas cosas. Primero tenemos que cuidar de las personas. Todas las personas tendrían que tener sus necesidades básicas cubiertas: alimentación, energía, vivienda, por ejemplo. Tenemos que aprender a cuidar de la naturaleza, porque si dijimos que tenemos un pastel con un modo limitado, es decir, un solo planeta, tenemos que aprender también a cuidar de los ecosistemas, porque además, como animales humanos, somos parte de la naturaleza, somos parte de la biosfera. Y además tenemos que aprender a cuidar de las cosas y salir de lo que llamamos la sociedad del usar y tirar. Y esas 3 cosas, esos 3 tipos de cuidados, lo tenemos que hacer con valores. Tenemos que preservar y tenemos que fortalecer realmente lo que es la solidaridad, la autonomía, la autogestión, la ecología y la participación. Y una vez que tenemos este marco planteado, por lo menos de grandes valores, de por dónde queremos tirar, tenemos que saber con qué vamos a sustituir las 5 características que os he dicho al principio. Si decimos que no queremos crecimiento del PIB, ¿qué queremos? Pues aquí os diría, lo que queremos es justamente una prosperidad sin crecimiento, es decir, tener indicadores que reflejan nuestros objetivos y horizontes como sociedad, pero mucho más complejos y completos que el PIB. Lo que necesitamos son otros indicadores que nos dicen, por ejemplo, si hay solidaridad, si hay igualdad, indicadores que nos dicen si va bien el planeta. Y esos indicadores ya existen, es decir, que ya hemos hecho unos cuantos. Pero lo más importante no es tanto saber si existe un indicador,
aquí tenemos que salir de esta visión de solamente un indicador nos puede decir si las cosas van bien. El mundo es demasiado complejo para simplificarlo en una cifra. No es posible. Lo que necesitamos al revés es una batería de indicadores. Y aún más importante, una batería de indicadores hechos, realizados de forma participativa. No tenemos que contar con ningún experto para que nos diga a dónde queremos ir, sino que somos nosotros y nosotras que tenemos que decir qué tipo de objetivos tenemos como sociedad y cómo lo calculamos. Y eso es fundamental. Y volvemos a la cuestión luego. La democracia es fundamental en la sociedad de vivir bien. Es fundamental. Entonces, si pasamos a tener otros indicadores que tengan en cuenta lo social, lo ecológico, la solidaridad, luego tenemos que pensar también cómo vamos a cambiar lo de la productividad. Y aquí tenemos que pensar no tanto en aumentos de productividad, sino en aumentos de calidad y sostenibilidad. Y para retomar el ejemplo que os decía del trigo, no se trata tanto de hacer más trigo con el mismo trabajo, sino de hacer la misma cantidad de trigo con más trabajo. Porque si queremos justamente utilizar menos energía, utilizar menos máquinas, tener menos emisiones de CO2, necesitamos más trabajo humano. Y eso también es otro punto central. Trabajo y ecología no son dos cosas antagónicas. Al revés, en una sociedad ecológica sostenible vais a tener muchísimo más trabajo. Muchísimo más. Solamente, por ejemplo, en la agricultura ecológica se necesita un 30% más de trabajo que en la agricultura llamada o mal llamada convencional. Normal, porque tenemos menos energía. Y si queremos hacer las cosas de forma más limpia, con más calidad, con más sostenibilidad, lo que necesitáis es utilizar las manos, los brazos y nuestro cuerpo. Por tanto, salir de esta visión que siempre hemos tenido. La ecología es malo para el empleo. Al revés, la ecología es el futuro del trabajo, es el futuro del empleo. Además, tenemos que pensar el progreso tecnológico de otra forma, diciendo que no cualquier tipo de progreso tecnológico vale. No, hay unos que no valen. Por ejemplo, ¿la energía nuclear vale? Pues seguramente no. ¿Y eso qué no tiene que decidir? ¿Los expertos? Pues no. La sociedad tiene que decidir qué tipo de energía quiere para sus necesidades. Eso es fundamental. De nuevo, la tecnología es una cuestión de deliberación, es una cuestión de participación. Y además tenemos que apostar por tecnologías que realmente controlamos. Porque hoy en día la gran mayoría de las tecnologías más sofisticadas no las controlamos. Nos controlan ellas a nosotros. Por tanto, dar la vuelta e ir hacia lo que llamamos tecnologías abiertas, controladas por la ciudadanía. Luego tenemos que dar la vuelta también al que os decía, del poder adquisitivo. Y aquí nosotros solemos utilizar lo que llamamos el poder de vivir bien. El poder de vivir bien. Porque justamente para vivir bien necesitamos mucho más cosas que solamente comprar. Comprar solamente es una pequeña parte de las cosas. Y aquí os voy a dar un ejemplo para que entendáis bien este concepto del poder vivir bien. ¿Os acordáis de la ola de calor que hubo en Europa hace 10 años? Un golpe tremendo de calor. ¿Os acordáis de lo que pasó? En Francia, sobre todo. Murió mucha gente. De hecho, murió casi 15.000 personas. En Francia, la República Francesa. 15.000 personas. ¿Y qué tipo de personas murieron? Ancianos y ancianas. Así es, ancianos y ancianas. El 80% de las muertes fueron personas mayores. El 80%. Esa gente vivía sobre todo en ciudades. ¿Y por qué murieron? Estaban solas. Exactamente. ¿Qué es el poder vivir bien? Es tener, por supuesto, un mínimo poder adquisitivo para poder comprar las cosas básicas, pero también es tener otros valores cubiertos. Por ejemplo, la solidaridad. ¿Qué necesita una persona mayor? No estar sola. ¿Qué necesita una persona mayor? Tener un parque verde a 200 metros de su casa. ¿Qué necesita? Tener una mezcla social con personas más jóvenes para transmitir sus saberes, por ejemplo. Esto es el poder vivir bien. Y eso son cosas que tenemos que aprender a calcular o a visibilizar de una forma u otra, para salir justamente del poder adquisitivo que solamente representa el mercado a otra cosa que sea mucho más que mercado, que sean también valores esenciales para reproducir la vida. Y por último, no tenemos que pensar solamente
en términos de trabajo productivo. Es más, tenemos que visibilizar también todos aquellos trabajos que no se llaman productivos. Y básicamente aquí estamos hablando de los trabajos reproductivos, de todos los trabajos no remunerados. Empezando, como os decía al principio, por los trabajos de cuidado, los trabajos domésticos, por ejemplo. Y aquí vamos a ver que tenemos que pensar también en términos de reparto de trabajo, tanto productivos como reproductivos. Entonces ya con estos mimbres ya tenéis una idea, ya habéis hecho un curso acelerado de macroeconomía, básicamente. Y aquí tenemos una idea de lo que puede ser otro tipo de economía, una economía ecológica, que se basa no en el crecimiento, sino en otras cosas, otros valores. Y eso nos permite luego plantear lo que sería una economía sin crecimiento, es decir, qué sectores realmente queremos desarrollar en esta economía. Básicamente, tres patas importantes. Por un lado, el sector público. Tenemos que apostar por el sector público. Esto es obvio, porque tiene capacidad de pensar en el interés general, tiene capacidad de pensar a largo plazo. Es una palabra fundamental, porque el mercado piensa a corto plazo. Pues tenemos que pensar a largo plazo, sobre todo si tenemos generaciones futuras. Pero aquí, si pensamos en sector público, tenemos también que hacer un matiz, porque no cualquier tipo de sector público vale. Yo creo que aquí en el Estado hemos tenido una experiencia en los últimos 20 años que dejarnos claro que el sector público que sí, el sector público que no. Porque lo que llamamos las 3 A's, autopistas, AVEs, aeropuertos, eso lo debemos también a grandes decisiones del sector público. Y eso no es el sector público que tenemos que buscar, que tenemos que desarrollar. Más bien tenemos que tener un sector público relocalizado a nivel local, con muchísima participación ciudadana. Entonces, este es el sector público que tenemos que pensar. Además, tenemos que pensar no en que vaya a desaparecer el mercado, sino más bien tenemos que tener un mercado, pero en su lugar. No queremos una sociedad de mercado, tampoco queremos una economía de mercado, queremos una economía con mercado, que es muy diferente. Es decir, con partes, con sectores, con trabajos que sí se desarrollan en el mercado, pero con actividades que tienen que desaparecer o que tienen que reducir de forma drástica. Por ejemplo, si hablamos de las actividades de especulación en la banca, en las aseguradoras, inmobiliarias, en el marketing, la publicidad, solamente son sectores que tienen que decrecer de forma radical, justamente porque no crean tanto valor como dicen, incluso la destruyen. Pero sí que hay otros tipos de empresas que tienen que crecer. Lo que solemos llamar, aquí tenemos bastante éxito, la economía del bien común, plantea justamente unos tipos de empresas que tienen otra forma de entender lo que es una empresa que no solamente trabaja para tener beneficios, sino que tiene un balance de bien común, un balance social, es decir, que piensa más allá de su propio bien, que piensa también en el bien de la sociedad. Realmente es una empresa que lucha a favor de la igualdad de género, es una empresa que tiene impactos positivos sobre el medio ambiente. Es lo que tenemos que pensar. Nuevos tipos de empresas adaptados a los retos sociales y ecológicos del siglo XXI. Y además de esas dos patas, tenemos la tercera pata, seguramente para mí fundamental en el cambio, que es la pata de la economía social y solidaria. Porque esta pata se basa realmente en todos los valores que os he dicho al principio. Se basa en los valores de solidaridad, de igualdad, de participación, de ecología. Son todas aquellas, por ejemplo, fundaciones, asociaciones, mutuas, cooperativas, que piensan el cambio, desde estos valores. Y aquí es donde estamos encontrando, yo creo que ahora mismo, las iniciativas más interesantes del cambio real que se está dando. Por ejemplo, si hablamos de cooperativas, ¿qué tenemos ahora mismo? Cooperativas de energía. Goyener aquí en Euskadi y Som Energia en Cataluña. Cooperativa de finanzas éticas, Confiare. Cooperativas de vivienda. Cooperativas de productores y consumidores, por ejemplo, Snetic, en Vizcaya. Aquí realmente ya tenemos lo que podría ser una sociedad de vivir bien con estas iniciativas. Pero si realmente queremos que esas iniciativas sean mucho más que a lo local, la economía social y solidaria tiene que dar un salto. Primero, no tiene que conformarse en ser una gestión cooperativa del capitalismo. Si lo hace, hemos fracasado. De hecho, es el gran reto también que tiene Mondragón. Se ha olvidado que es mucho más que gestionar lo suyo de forma cooperativa. Se encuentra dentro de un conjunto, dentro de una globalización. Entonces, la economía social y solidaria tiene que tener claro que tiene un proyecto global que va mucho más allá de su cooperativa. Tiene un proyecto social y político.
Y además, la economía social y solidaria tiene que tener claro que tiene una capacidad de transformación muy importante. Hasta un 10% de la población activa trabaja en la economía social y solidaria en el español. Un pelín más, un pelín menos, decir, un pelín menos del 10%. Pero nunca hemos visto una manifestación, por ejemplo, de todo este sector para reivindicar la economía social y solidaria como pilar de la transformación. Tiene que tener conciencia de su capacidad de transformación. Tiene que tener conciencia de que realmente es un actor importante del cambio. Y ahora que hemos visto esto, vamos a hacer lo último. Porque si queremos plantear un proyecto social y político, tenemos que tener por lo menos unas cuantas prioridades. Porque tenemos que tener prioridades que nos permitan justamente aunar esfuerzos. Y yo les voy a plantear 3 prioridades, que me parecen realmente en ese momento dado lo más importante, lo más urgente. Seguramente habría más, luego podemos discutir. Estas 3 prioridades son las siguientes. Primero, tenemos que pensar en cómo podemos reorientar el modelo productivo en 10, 15 años, además luchando de forma eficiente contra el paro. Porque por mucho que he dicho que el trabajo actual no está bien definido, también es verdad que ahora mismo, si alguien tiene un trabajo productivo, un empleo, está excluido de la sociedad. Por tanto, tenemos que dar una respuesta, sobre todo si queremos hablar más allá de los círculos clásicos donde nos encontramos en eventos sociales. Tenemos que tener un discurso potente sobre el empleo. Luego tenemos que tener un discurso potente sobre lo que es la redistribución de la riqueza y del trabajo. Y luego tenemos que tener un discurso potente sobre la democracia. Lo primero es el empleo. ¿Qué vamos a hacer con el empleo? Pues aquí tenemos que proponer lo que llamamos los empleos verdes y decentes. Y son fundamentales en la transición ecológica de la economía. Básicamente, los empleos verdes, ¿qué son? Son empleos que permiten minimizar el impacto sobre el medio ambiente y que permitan adecuar las actividades a los límites ecológicos de los ecosistemas. Y además, los empleos verdes, por supuesto, tienen que ser decentes. Al igual que no vale un empleo decente en una actividad que no es sostenible, pues tampoco vale una actividad verde donde los empleos no son decentes. Tienen que ir de la mano, lo social y lo ecológico. Y los empleos verdes, eso es lo más interesante, es que crean muchísimo más empleo que los empleos que no son verdes. Por ejemplo, rehabilitación de edificios, que sería el gran sector, realmente nos podemos crear muchísimos empleos. Ahora ya no se trata de construir nuevas viviendas, tenemos viviendas de sobra. En el estado que tenemos, viviendas vacías, 1 millón, 3 millones, según los censos diferentes que tenemos. No los tienen los 100.000, son 15.000 viviendas vacías. Tenemos viviendas de sobra. Lo que no tenemos son viviendas adaptadas a los retos ecológicos, viviendas aisladas, viviendas eficientes en el energético. Aquí hay muchísimo empleo. Por ejemplo, la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, nos dice que podemos crear en España 150.000 empleos al año en ese sector. También podemos crear empleo en lo que son las energías renovables, por supuesto. Y otra vez, aquí vamos a crear muchísimo más empleo que lo que se va a destruir en las energías sucias. En la nuclear y en el carbón, ¿qué tenemos? Tenemos en total 70.000 empleos directos e indirectos en todo el Estado, 70.000. Si apostamos por las renovables con una tasa del 20% de energías renovables en el 2020, son 300.000 empleos que podemos tener. Aquí hay un balance clarísimo a favor de los empleos verdes. También tenemos que crear empleos en la movilidad sostenible, en la gestión de residuos, en la agricultura ecológica. Calculamos que de aquí a 2020 en todo el Estado podemos crear 1 millón de empleos. En Euskadi, 100.000. No está mal. Y por supuesto no es suficiente, pero eso nos permite por lo menos plantear a corto o medio plazo una reorientación del mundo productivo hacia uno mejor y sostenible y además luchar contra el paro. Al mismo tiempo, si queremos que esto funcione, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en una redistribución de la riqueza, porque no es posible llevar a cabo un cambio tan importante como estamos planteando si no hay mayor igualdad y cohesión en la sociedad. Solo las sociedades muy igualitarias o más igualitarias consiguen llevar a cabo esos cambios tan radicales y tan profundos. Por eso es tan importante plantear siempre la ecología con lo social, la equidad con la sostenibilidad. Y cuando hablamos de redistribución de la riqueza y del trabajo, las dos cosas van juntas, ¿de qué hablamos? Primero, que hay límites por abajo y por arriba. Por abajo,
porque con el nivel de riqueza que tenemos ahora mismo no es concebible que haya gente que viva en la pobreza. No es concebible. Por tanto, tenemos que tener una renta básica de ciudadanía. Pero eso no es suficiente. Tenemos que plantear también un límite por arriba. Tenemos que tener una renta máxima. Porque además tenemos que tener claro que si hay límites ecológicos, hay límites económicos y que los dos van interrelacionados. Límite por abajo, límite por arriba. Y además tenemos que repartir el trabajo. Repartir el trabajo productivo y reproductivo. Por ejemplo, yo suelo defender la jornada de 21 horas. Lo más importante es pensar que tenemos que pasar menos tiempo en el empleo productivo y más tiempo en el trabajo reproductivo. Tenemos que reequilibrar realmente los tiempos que tenemos. Por motivos ecológicos, porque cuanto menos tiempo pasamos en el trabajo productivo, por ejemplo, menos emisiones de CO2 tenemos, pero también por razones, por ejemplo, democráticas. Si queréis ser una ciudadanía activa, democrática, tenéis que tener tiempo. Si trabajáis 8 horas al día más las horas extras, no tenéis tiempo de cerebro o físico para participar. Es imposible. Si queremos una democracia real, deliberativa, necesitamos pasar mucho menos tiempo en el trabajo productivo. Mucho menos tiempo. Entonces me quedan 5 minutos, ¿no? Bueno, voy a ir concluyendo, porque la última pata es una pata fundamental. También es la democracia. La democracia. Porque aquí tenemos que contestar como sociedad a una cuestión que es central. Es el por qué y el para qué estamos produciendo, trabajando y consumiendo. Tenemos que saber por qué estamos haciendo todo esto. Tenemos que diseñar o rediseñar la organización social que tenemos. Tenemos que definir entre todas y todos realmente las necesidades básicas que tenemos. Tenemos que distinguir cuáles son necesidades superfluas que no entran dentro de un modelo ecológico, cuáles son las necesidades básicas. Y eso, si queremos que se haga bien, de forma pacífica, se tiene que hacer de forma democrática. Si no queremos que nadie nos venga y nos imponga cuáles tienen que ser las necesidades de cada uno. Eso es una cuestión democrática. Y una vez que hemos fijado las necesidades básicas, dentro de la capacidad de carga del planeta, tenemos que pensar en qué tipo de trabajos son necesarios para alcanzarlos. Y eso, de nuevo, es una cuestión democrática. Y además la democracia también es una cuestión de proyecto político y social. Porque os dije justo antes que son importantísimas todas las iniciativas que estamos llevando desde abajo. Huertos comunitarios, monedas locales, cooperativas de energía, de finanzas. Aquí estamos dibujando realmente el mundo. Estamos diseñando el mundo de mañana. Pero eso no nos basta. Por el momento son islas separadas. La tenemos que ir relacionando esas islas. Tenemos que tejer redes entre esas islas, para que esas islas poco a poco vayan conformando archipiélagos, continentes y un día un sistema mundo. Pero además tenemos que pensar de forma global. Al mismo tiempo tenemos que relocalizar la economía, pero tenemos que pensar que todo esto forma parte de un solo proyecto político para cambiar el mundo. Es tan importante también empezar a pensar que tenemos que cambiar el mundo desde abajo, pero también desde arriba. Y tenemos que conseguir, en un momento dado, relacionar lo de abajo con lo de arriba. Si queréis tener una transición ordenada, cuanto más pacífica posible y completa, tenemos que conseguir este puente entre lo que estamos construyendo, la ciudadanía, y las instituciones. Tenemos que aprender a pensar cómo vamos a generalizar lo que estamos construyendo. Y no se va a generalizar sin pensar a nivel social y político global. No se va a conseguir. Por tanto, tenemos que conseguir relacionar ambas cosas, desde abajo y desde arriba. Entonces, con esas 3 patas, estas 3 prioridades para conseguir alcanzar una sociedad de vivir bien, una sociedad del cuidado, es posible, si podemos, construir una sociedad sin crecimiento, pero con prosperidad, es decir, una sociedad que es capaz de vivir bien y feliz dentro de los límites ecológicos del planeta. Eskerrik asko. Muchas gracias, Flores. Bueno, nos ha puesto encima de la mesa un montón de herramientas, ¿no?, para el cambio económico, social que estamos viendo estos días tan necesario ante el cambio de paradigma, y yo creo que ahora es el momento también, vamos a aprovechar para dar pie a preguntas, cuestiones, reflexiones de la sala. ¿Alguien quiere hacer apreciaciones? Yo tengo una pregunta sobre, digamos, el
puente que habría que crear entre el trabajo remunerado y el no remunerado productivo, o sea, reproductivo con lemas tú, ¿no? Jeremy Reskin también ya habla en su libro del trabajo de que habrá un momento en que, debido a la ingeniería industrial, las nuevas tecnologías, etcétera, que por mucho que haya más productividad o más trabajo, sea verde o no verde, la masa laboral va a decrecer, que no habrá trabajo para todos, aunque sea un mundo perfecto, no habrá trabajo para todos y que habrá que empezar a redistribuir el trabajo, trabajar menos horas y todo lo demás. El problema es que aquí hay un puente entre lo viejo y lo nuevo. Yo puedo aceptar trabajar 21 horas, dedicar más tiempo al cuidado, al ocio, lo que fuese, pero yo tengo una institución que se llama un banco que a mí no me va a quitar la hipoteca que yo adquirí en el viejo mundo. Entonces, yo creo que hay un puente que ¿cómo crees que se puede hacer para que estas viejas actitudes que podemos tener para generar este tipo de cambio se pueda, digamos, romper o transicionar? Tú hablas de 10-15 años, pero yo no sé si esto se va a hacer en 10-15 años o en muchos más, ¿no? Entonces este puente entre lo viejo y lo nuevo es lo que veo ahí un problemilla. Sin problemilla, vamos. ¿O más, no? Sí. Luego respondes a todas seguidas, sí. Sí, por ahí. Bueno, más tres. Tres, vale. Bueno, el cambio del que estáis hablando, pues un mundo no productivo y bueno, o sea, no una sociedad de crecimiento, sino una sociedad pues, de bienestar en otro sentido, pues yo creo que conlleva un cambio de valores impresionantes a nivel social que todavía no se percibe de una forma clara o mayoritaria. Entonces, claro, ¿cómo llegamos a esa madurez social para que efectivamente las personas renuncien a todo ese bienestar del individualismo material, ¿no? Para dar ese otro salto a una sociedad diferente? Sobre todo cuando todavía los estímulos que nos están llegando por medio de la publicidad, por medio de los medios de comunicación, son los de la defensa de una sociedad pues competitiva, de crecimiento. O sea, ¿cómo conseguir los medios suficientes también? Porque es la gran arma que utiliza el sistema para mantener sus valores, ¿no? Y impedir que haya un cambio de valores sociales. Me parece que también es un reto que tendría que estar presente en los análisis, ¿no? El tema de la publicidad y de una publicidad alternativa y de conseguir pues, llegar a la gente de la manera. Y la última, Iván. Ah, bueno, hay dos. Iván. Bueno, mi pregunta es un poco con mala leche. ¿Vale? Estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero con mala leche te diría, digo un poco por lo que ha dicho mi compañero anterior. La primera pregunta es ¿cómo vamos a hacer para que digamos, en el consciente de la gente dejemos de pasar de un sistema en el que supuestamente somos libres, que es el actual, somos libres, como decía el anterior presidente Aznar, para tomarnos un vaso y quién es usted para decirme que yo no me beba el vino, ¿vale? Hasta eso en plan parodia, pero somos libres. Y segunda cuestión es, ¿creemos realmente que nos iban a dejar liberarnos del yugo aquellos que se están beneficiando de este sistema? Había una mano al final de la Sí, sala. yo tengo dos preguntas. La primera es, en el mundo cooperativo, antes de que comenzara, digamos, la crisis hacia el 2008, ¿no se apreciaba un cierto desencanto entre, vamos a decir, las bases, porque quieras o no, si hay unos que están más altos y otros que están más bajos? Y luego, la segunda pregunta es, siendo que confiamos tanto del mundo anglosajón, ¿por qué no se ha instalado aquí una economía, digamos, de segunda mano? O sea, allí en países anglosajones las tiendas de segunda mano es algo que se ve en todas partes. Puede ser porque aquí asociamos comprar de segunda mano con algo que surge cuando hay una necesidad económica y no como algo cultural. Vale, gracias. Igual contestas. Sí, Tenemos esos material. problemillas, vamos. Nada, vamos. Al final, las preguntas que habéis hecho, las tres primeras, tienen que ver con una cosa que se llama la transición, que es el cómo hacer. Al final, todos tenemos la misma pregunta: ¿cómo lo hacemos? ¿Está bien? ¿Lo hemos planteado? ¿Lo hemos visto?
Y pues también hemos planteado prioridades, porque estas prioridades que os he planteado justamente van hacia esto, es decir, cómo hacemos la transición de forma realista, deseable de realista, es decir, no plantear cosas que realmente sabemos que no podemos conseguir, porque tenemos que tener los pies en la tierra. Por ejemplo, tú hablas de varias cosas, has dicho varias cosas, pero por ejemplo es verdad que mucha gente tiene, yo no tengo, pero mucha gente sí que tiene, la mayoría, hipotecas. Y hipotecas es una cosa que nos ata. ¿Qué podemos contestar a esto? A nivel de educación, porque además es cómo hacer para ir del viejo mundo que decías al nuevo mundo. Yo te diría dos ejemplos. Primero tenemos que pensar a nivel político, porque si quieres quitar el problema de las deudas que tenemos en general, eso tenemos que pensar de cómo hacemos justamente para deshacernos de la deuda legítima que hemos creado, cómo hacemos, por ejemplo, para implementar la dación en pago, o cómo hacemos para que tú seas capaz de pagar la hipoteca en menos tiempo. Eso es un problema político. Eso no lo va a arreglar, por ejemplo, pequeñas iniciativas desde abajo, porque es un problema global de masas. Y por eso es tan importante pensar siempre en un proyecto más allá de lo que hacemos cada uno en nuestras iniciativas locales. Tenemos que tener un proyecto social y político capaz justamente de plantear a nivel institucional cosas que alivien, por ejemplo, la deuda de las hipotecas. Por ejemplo, es un ejemplo, pero es importantísimo. Cosas muy simples, muy a corto plazo, muy a medio plazo, coger estas vías institucionales. Y además te diría que eso es la parte más política, más estructural, de que también tenemos que pensar que podemos arreglar parte del problema de la vivienda, de la hipoteca, también pensando la vivienda de forma alternativa. También es posible vivir de forma que no sea la forma que nos han medido, o bien siendo propietario, por ejemplo, de la vivienda con vecinos que tú no conoces, o de alquiler, que casi no existe de hecho en el País Vasco. También existe lo que llamamos, que he citado antes, las cooperativas de vivienda, que en su sistema alternativo justamente, para que la vivienda no sea un bien de especulación, no sea un bien donde tú dejas todo dinero para hipoteca para 30 y 40 años, y que sea además un bien donde tú tienes solidaridad, ecología, participación y autonomía. Las cooperativas de vivienda son pocas todavía en Euskadi, pero son modelos alternativos muy desarrollados en otros países. Uruguay, por ejemplo, o Suecia tienen esto muy desarrollado, donde muchas cooperativas compran, por ejemplo, un edificio, lo rehabilitan y luego ceden el uso a las personas que están dentro. Y haciendo esto, ¿qué hacen? Quitan la vivienda del mercado especulativo. Y además son capaces de compartir espacios, tareas o proyectos comunes entre, por ejemplo, la gente que vive dentro. ¿Me explico? Sí. Entonces aquí... Ya conozco los cooperativas de vivienda, pero aún así es lo mismo, ¿no? Esto ya es lo nuevo, esto a mí ya me llega tarde o a mí. No llega tarde. Actual, ¿no? Entonces, aún así no me está rompiendo lo anterior, o sea, me está dando otra vez una alternativa nueva que ya la conocía, las cooperativas de vivienda, pero es más lo mismo, ¿no? O sea, es el nuevo mundo, es la nueva manera de hacer las cosas, pero no me estás diciendo cómo romper con la anterior manera, donde mucha gente ha estado durante 40 años, ¿no? Entonces, ahí claro, tú lo has dicho, ¿no? Pues esto ya es algo más a nivel político, esto ya son temas ya estructurales que tienen que tomarse decisiones importantes. Y claro, tú puedes empezar a hacer películas y decir, bueno, pues igual si creas una banca pública, la banca pública compra las hipotecas a las bancas privadas, luego se renegocian y hacen una cita del 50%, podemos especular mucho lo que se puede hacer, pero a nivel real lo que se puede hacer, y yo ahí veo un... Pues eso, te voy a decir que eso es muy real, es decir, que no tienes que oponer el viejo mundo al nuevo mundo, porque el nuevo mundo ya está dentro del viejo mundo. No existen esos dos mundos que estamos diciendo. El nuevo mundo ya lo estamos construyendo, ya está. Lo único que no sabemos hacer, que sabemos hacer con no la suficiente fuerza, es cómo generalizar el nuevo mundo que hemos creado. Eso es lo que no sabemos hacer, porque el nuevo mundo sí que está. Por eso digo, la cooperativa de vivienda sí que es nuevo mundo. El nuevo mundo tenemos que saber, está bien, tenemos esa idea, pero ¿cómo hacemos para que sea el sistema para toda la gente? ¿Cómo hacemos para que no solamente para un grupo de personas que decidan hacerlo? ¿Cómo hacemos para poner las facilidades que un ayuntamiento, una comunidad autónoma, te ponga justamente una ley de viviendas, que la cooperativa de vivienda es un sistema válido? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí está realmente la clave de cómo hacemos justamente, para lo que decía antes, de relacionar las iniciativas desde abajo y el poder institucional. Es donde realmente se encuentra una gran parte de la clave que no sabemos todavía bien poner en marcha. ¿Vale? Pero sí que no puedes oponer así de forma viejo mundo, nuevo mundo. Y sí que tienes que tener en cuenta que sí que ya existen las iniciativas que se están poniendo en marcha. Y es lo que tenemos que fomentar. Y eso no podemos decir que eso no vale. No es verdad. Lo que no vale es pensar que eso no vale. Al revés. El nuevo mundo está aquí. ¿Cómo hacemos para dar el salto cualitativo? Y además eso lo voy a relacionar con lo que decías tú, porque además tenemos que tener un cambio de estructura
Eso es verdad, porque además todo lo que he dicho de proyecto político también es un cambio de estructura, pero también tenemos que tener un cambio de mentalidad, un cambio de cultura. ¿Y eso cómo lo hacemos? Por supuesto. Y aquí te diría que yo veo 3 patas importantes. Una, que por supuesto es la educación, aquí qué vamos a decir, la educación para los niños, educación para los chavales, educación también continua para todos aquellos trabajadores que tienen que cambiar, tienen que evolucionar, por ejemplo, de un sector que sabemos va a desaparecer de una forma u otra y que tienen que ir a otro sector, por ejemplo, todos aquellos empleos verdes y decentes. También tenemos que pensar en la sensibilización, comunicación, es decir, hacer campañas que permitan que la gente tenga en cuenta y se dé cuenta realmente que la crisis ecológica es real, porque podemos decir que la crisis ecológica todavía no hay esta percepción de que sea real, y aún menos que se relacione directamente con la crisis social. Eso hay muy poca gente que relaciona las dos cosas. Entonces aquí tenemos que seguir, y aquí plantearía la tercera pata, que es realmente la emancipación, que somos olvidar. Tenemos que hacer camino al andar, y por eso también vuelvo al cooperativa de vivienda o a cualquier tipo de cooperativa, porque es donde realmente más aprendemos, más nos autoeducamos, más somos conscientes y cogemos conciencia de que tenemos poder en nuestras manos. Porque lo que falta en lo que dices tú es el poder que tenemos. Tenemos mucho más poder en nuestras manos de lo que pensamos. Y no lo ejercemos. No lo sabemos ejercer. Y eso tenemos que aprender a hacerlo justamente. Y por eso es tan importante ver todos esos huertos urbanos que nacen por todas partes. Ver tan importante las monedas locales que están naciendo. Ver todas aquellas iniciativas de cooperativas donde es la gente que empieza a pensar y a decir, oye, pues ¿qué lo puedo hacer? Y además si lo hago, cambia el mundo. Por eso te digo, poder, hay diferentes tipos de poderes. El poder institucional, que no podemos descartar, y el poder desde abajo. Y la conjunción de ambos poderes es potentísimo. Y aquí está otra vez la clave que tenemos que encontrar si queremos realmente que este cambio sea real y en poco tiempo. Porque yo decía 10-15 años, no lo decía por nada. Es decir, que sabemos perfectamente que la crisis ecológica está jugando en nuestra contra ahora mismo. Cuanto más tiempo pasa, más agudiza la crisis ecológica y menos tiempo tenemos. Y es verdad, tenemos una contradicción, porque tenemos que hacer cambios estructurales muy importantes en poco tiempo. Y eso es un reto bastante importante. Yo he puesto 10-15 años, puede ser 20. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo tenemos. O sea, que incluso tengamos más, 30, 40. Pero lo importante es pensar que no tenemos tanto tiempo como queríamos. Los ecologistas hace 40 años sí tenían tiempo, porque además ellos decían, las generaciones futuras vivirán mal. Pues nosotros ya somos las generaciones futuras. Y ya lo estamos pasando mal. Por tanto, tenemos que pensar qué tipos de cambios podemos dar en este plazo de tiempo, de 10, 15 o 20 años. Y por eso hemos dado también unas pistas que son a la vez de cultura, una pista de estructural, y tenemos que ir actuando en todas partes a la vez. Porque además tú decías luego de lo del el mundo anglosajón. El mundo anglosajón a mí me gusta porque no nos suele gustar aquí. Solemos tener así esta visión de un anglosajón que siempre son los liberales, que lo hacen mal. Tenemos una visión muy negativa. Sin embargo, les debemos a ellos ahora mismo, yo creo que las iniciativas más interesantes. Es decir, incluso este término de prosperidad sin crecimiento no lo hemos inventado nosotros, lo ha utilizado sobre todo Tim Jackson en su libro Prosperidad sin crecimiento, que es un inglés. Aquí todo el movimiento de las sociedades en transición también viene de Inglaterra, por ejemplo. Ellos tienen una cosa que nosotros no tenemos, son mucho más pragmáticos. Ellos dicen, vamos a pasar de ideologías. Tiene sus cosas buenas y cosas malas. Yo digo las cosas buenas, por lo menos. Vamos a pasar de ideologías. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que tenemos que hacer en poco tiempo para salir del agujero donde nos hemos metido. ¿Y qué dicen las ciudades de transición? Pues mira, tenemos un problema grave, que es el cambio climático, el techo de petróleo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos a corto plazo, a medio plazo? Yo, con mi poder que tengo, otra vez, yo con mi poder, sin esperar a que llegue lo arregle desde arriba, para ponerlo en marcha. Y eso nos debemos, por ejemplo, a los anglosajones. Yo creo que aquí podemos aprender bastante. Y de hecho estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo con esta charla, porque muchas ideas vienen de ahí, por ejemplo, y estamos aprendiendo cuando tenéis a Cáceres en transición, al final, que es una sociedad de transición gracias a este tipo de alternativas. Entonces, no sé si contestaba tu pregunta de cómo hacer, que tú decías, nadie tiene la respuesta. Si aquí esperas una respuesta de cómo hacer ahora mismo, vamos, es el mal sitio. Lo que tenemos que hacer, sobre todo, es ponernos de acuerdo sobre prioridades básicas que vamos a llevar adelante y cuáles son los agentes de cambio y cómo nos interrelacionamos. Y todas las iniciativas que tenemos como activistas, como políticos, como sindicalistas, son estas. ¿Cómo hacemos para relacionarnos, para crear, acumular fuerzas con un programa básico que nos permita justamente llevar
el cambio social y ecológico. Yo te puedo decir, ahora mismo yo estoy metido en política, porque creo que tenemos que estar metido en política justamente para ir a las instituciones, porque sin esto es imposible para mí llevar el cambio. Pero no es suficiente pensar que la política lo va a cambiar, es también un error para mí. Al mismo tiempo estoy metido en temas activistas, desde abajo, montando cooperativas, porque justamente quiero ejercer este poder que tengo. Y al mismo tiempo estoy trabajando con sindicatos. Por muchas pegas que puedo tener con los sindicatos, pienso que ellos tienen un papel fundamental ahora mismo. Porque si estamos en una sociedad del trabajo, una sociedad del empleo, los sindicatos son los únicos ahora mismo que saben llegar directamente a los comités de empresa, a los trabajadores, por ejemplo. Los ecologistas no sabemos hacerlo. Tenemos el discurso y ellos tienen el canal. Y aquí tenemos que saber trabajar y acumular fuerzas, sinergias entre sindicatos y un ecologista. Importantísimo si queremos llegar. Entonces, son diferentes patas. No tienes que buscar una solución milagrosa, no tienes que buscar un único camino. Lo que tenemos que hacer es coger diferentes olas con los surfistas y pensar que una ola será la correcta. Porque además vivimos en una sociedad muy compleja. No existe solución única en una sociedad compleja. Y tenemos que aquí aunar diferentes tipos de actores, diferentes tipos de ideas, teniendo prioridades claras y sabiendo que tenemos que actuar en el político, en el social, en el asociativo y en el sindical. Y con esto lo podemos hacer. Es una apuesta. Y estamos construyendo en el día a día. No es perder esa apuesta. Nos tenemos que poner a trabajar, más bien. Vamos. Bueno, muchas gracias. Son ya las 10:30, es momento de hacer un pequeño descanso, pero antes de salir, un aviso. En la siguiente parte, a las 11 menos cuarto, en un cuarto de hora nos vemos aquí.